Buenas tardes, reciban ustedes un cordial saludo. En continuación de las actividades que iniciamos en la mañana con los alineamientos para el trabajo de grado, en la tarde de hoy vamos a trabajar sobre lo que se refiere a las pasantías. Como bien saben ustedes, pues mi nombre es Rosilda Jiménez, soy la encargada de trabajo especial de grado y de pasantía. Entonces vamos a conversar un poco sobre lo que es el procedimiento para la inscripción y desarrollo de las pasantías profesionales. Es una actividad esencial para que ustedes puedan asumir su título de técnico superior. Este lineamiento establecido de normativa del Ministerio de Educación Universitaria. Como bien saben ustedes, pues las pasantías son actividades prácticas, son actividades que ustedes van a realizar en relación a la carrera que están trabajando. Se deben realizar en el campo laboral, es decir, en una organización, empresa, academia, que tenga vinculación directa con la actividad, con el título que ustedes están aspirando. Esto tiene como propósito fundamental habilitarle, estimularle destrezas técnicas profesionales que ya han visto a lo largo de su formación académica. ¿Esto es lo que le pasó a ella? Por lo tanto, Dejó su es pasticho de ayer para pasárselo hoy y se lo habían comido. ustedes van a analizar una situación determinada, un problema, una necesidad, y le van a dar solución a ese problema determinado. ¿Por qué? Razón por la cual, para realizar esta actividad, se deben cumplir determinados requisitos. Ya los vamos a ver para que ustedes tengan la información vía visual, no solamente de No, yo le dije, dile a Junior que no se va a quedar. su trabajo de su pasantía laboral, se deben cumplir 3 fases o 3 momentos. Una primera fase es una inscripción. ¿A qué llamamos nosotros de inscripción? Pero ustedes, ¿verdad?, van a llegar, van a buscar, o la misma institución le va a ofrecer acciones, oportunidades en un organismo gubernamental o privado que requiera su servicio. En ese momento que llamamos inscripción. Para esa inscripción se necesitan llevar 2 formatos de los cuales vamos a hablar. Uno es la postulación, el otro es la aceptación de la empresa en ese sentido. Elaborados ya realizados estos requisitos, cumplen ustedes con la segunda fase, que es la más importante. En esa fase de desarrollo, ustedes deben cumplir 320 horas de trabajo en la empresa, realizando actividades vinculadas con la formación laboral. De ese desarrollo, ustedes deben elaborar un informe para ser entregado en la fase 3, que nosotros llamamos evaluación. En este sentido, para realizar el mismo, pues tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no?, para cumplir tanto con la fase 1, inscripción, la fase 2, desarrollo, y la fase 3, evaluación. Entre estos requisitos es fundamental contar con un tutor. Deben tener un tutor académico, que en este caso es su mismo tutor de su trabajo de grado, es el que los va a ayudar a elaborar, a realizar ese informe, y un tutor en la empresa que los va a llevar, ¿verdad?, los va a asesorar dentro de la empresa sobre las actividades que ustedes van a realizar. En ese sentido, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos académicos que les pide la institución que ustedes deben cumplir? Dentro de la fase 1, que llamamos inscripción, entonces hay 2 formatos. Un formato de aceptación de la pasantía, un formato de postulación de la pasantía. La carta de postulación es la que le da el instituto, que ustedes llevan a la empresa, donde dice que la institución lo está postulando a ustedes para realizar ahí dicho trabajo. La carta de aceptación es donde la empresa señala que ha sido aceptado para que realice ese trabajo de empresa. Para realizar el mismo, ¿qué necesitamos? Fundamentalmente, tener la constancia de haber culminado su servicio comunitario. Si no tienen la constancia de servicio comunitario, pues no pueden acceder a realizar su pasantía. Entonces, esos son los elementos que conforman la fase 1, la inscripción del trabajo como tal. Que pedimos que esta fase se acelere un poco, y ya para la semana que viene, ustedes deben de traer a la universidad tanto su carta de aceptación, de postulación, o pedirla. Aunque estos formatos van a ser enviados por correo a su correo electrónico. La fase 2 se refiere
al desarrollo como tal de la pasantía. ¿Qué necesitamos para ese fase 2? ¿Cuáles son los requisitos? Por supuesto, haber sido aceptado por la empresa, que debe estar escrito, firmado, no en firma electrónica ni digital, debe estar firmado por la persona de la empresa que va a ser su orientador dentro de la misma. Y el segundo, el cronograma de actividades. ¿Por qué el cronograma de actividades? El cronograma de actividades nos dice, nos señala de manera oportuna cuáles son las actividades y el número de horas que ustedes cumplieron o están cumpliendo dentro de la empresa. Como ustedes ven, se señala nuevamente al final de la lámina que no se aceptan firmas electrónicas. Esa es su fase 2. Esa fase tiene que ser cumplida dentro de la empresa las 320 horas. La última fase, es justo muy importante, perdón que no se lo había señalado, ¿cuál es la normativa? Que esto está registrado por el Ministerio de Educación. Y se señala, ¿verdad? Son 3 artículos, 2 muy importantes que ustedes deben manejar. Primero, que las pasantías se cumplen dentro del territorio nacional y son presenciales. Deben estar nada de a distancia, nada vía internet, son presenciales en las instituciones o empresas que cumplan tareas afines con su carrera, sean de informática, de idiomas, de administración, de publicidad, de turismo. Tienen que ser afines con la carrera que ustedes se están iniciando, se están formando. La segunda, el artículo 7, ¿qué nos dice? Que tienen que cumplirla, ¿verdad? De acuerdo a la normativa que exige la empresa. La empresa nos dará una serie les dará una serie de elementos que ustedes deben cumplir de manera oportuna para poder desarrollar la empresa. ¿Por qué? Porque la institución en un momento dado nos puede señalar, nos puede llamar, mira, este participante no cumplió con la normativa y no puede continuar en la empresa. Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, dar fe a ese cumplimiento, cumplir con lo establecido en el artículo 17. El artículo 18, ¿qué se refiere? Que el que yo esté haciendo la pasantía no significa que con la empresa yo tengo un contrato de carácter laboral. Si no tienen por qué pagarme, si no es una condición estrictamente académica. Nada más. Eso es fundamental. Que no, mire, profe, que eso no me admite pago por parte de la empresa ni estabilidad laboral. Y el párrafo que se refiere a este artículo 18 nos señala que el estudiante no podrá desarrollar la pasantía en institución o organización que mantenga vínculos familiares. O sea, no es la empresa de mi papá, de mi mamá, de mi tío, no. Son empresas realmente que no tienen ningún vínculo. Es importante señalar dentro de esta normativa de carácter profesional, que habrán estudiantes, ¿verdad?, que tienen alguna experiencia laboral dentro de determinada empresa, es decir, que está realizando trabajos de administración o está realizando trabajos en el área de informática, que tienen más de 2 años de experiencia laboral. Si este estudiante está interesado en que la institución, el instituto, le reconozca esa labor, debe también manifestarlo y nosotros le daremos los formatos para que en consejo académico le acredite su experiencia laboral y no tenga necesidad de realizar la pasantía por cuanto ya tiene una comprobada experiencia en el área laboral en el cual se está formando. ¿Qué es indispensable? Indispensable son las 320 horas de manera continua que el estudiante debe realizar en la empresa que ha seleccionado. ¿Y eso que nos lleva? A 8 semanas de trabajo. En este momento ya debemos tener visualizada cuál es la empresa en la cual vamos a trabajar, cuál es nuestra organización, haber solicitado ya los formatos tanto de la carta de aceptación como de la carta de postulación, y para la semana que viene, a más tardar hasta el día jueves de la semana que viene, pasarlo y traerla a la división, a entregarla a mi persona o al doctor Miguel Martínez, que está siempre acompañándome en este tipo de actividades. Son 320 horas las cuales debemos de cumplir exactamente. Tenemos por allí, es importante. Bueno, como estamos haciendo, después que ustedes comiencen su pasantía, explico, vamos a ver, ustedes comenzaron su pasantía el 1 de octubre, por decir una fecha. En la segunda semana
de haber comenzado la pasantía, ustedes deben consignar estos primeros recaudos de lo que yo estoy hablando anteriormente. La carta de aceptación, la carta de postulación y el cronograma de actividades incluidas. Y siempre acuérdense que su tutor académico es el tutor que tienen asignado o que ha sido seleccionado por ustedes para ser su tutor en el campo de su trabajo de grado. Viendo nuevamente y volviendo atrás en una de las explicaciones que le di, cuando el estudiante pide que le acrediten la experiencia laboral, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? ¿Cuáles son esos requerimientos? Primero lo debe hacer en la primera semana en la cual pues se está comenzando ya nuestro trabajo o el periodo, el lapso académico. Segundo, trae su carta de solicitud, donde explique cuáles fueron sus funciones, a lo que se dedica y el tiempo que lleva. El original y la fotocopia de su constancia de su tutor, ¿verdad? Un informe bien descrito de las actividades que realiza, el registro de la compañía, es decir, la compañía, la organización a la cual él está laborando debe estar registrada. Para poder yo acceder a esa experiencia, que me reconozca mi pasantía, debo tener 2 años de trabajo continuo dentro de esa empresa, no 2 años, no hay más que 1 año dando dentro de esa empresa, 2 años continuos. Debo ver, yo tuve un jefe, ¿cuál fue mi jefe inmediato? Decirme cuál es la evaluación. Muy bueno, se comportó muy bien, realizó las siguientes actividades. Todo eso está acompañado dentro de ese informe, una fotocopia de la cédula del solicitante y su síntesis curricular. ¿A qué se dedicó? ¿Cuáles fueron las situaciones que se presentó, las actividades que él hacía durante esta empresa? Esta acreditación, este informe que realiza, se lleva a consejo académico y es el consejo académico que realiza, lo aprueba a través de un resuelto, donde se le informa que sus actividades laborales se reconocen como las pasantías. ¿Qué es lo importante dentro de lo que se deben consignar dentro de las pasantías, dentro de nuestro informe, y cómo se deben entregar? El informe, ¿y cómo yo hago el informe? El informe se refiere a las actividades o proyectos que yo he realizado dentro de la empresa. Segundo, hay una carta, una constancia, un formato, donde me dice la empresa que yo la culminé, ¿verdad? A veces emiten un juicio, no emiten nota, emiten un juicio. Esa constancia, ¿verdad? Esa carta debe ser por triplicado. Firmas autógrafos, vuelvo a señalar, no electrónicas ni digitales. Firma autógrafo de la persona que fue su supervisor mientras realizó el trabajo en la empresa. Y luego, pues, un acta de combinación donde dice las actividades. No, como les dije anteriormente, eso no lleva nota, puede emitir un juicio de valor, más no puede emitir nota. La nota que uno se la tabula con los aspectos señalados en el formato. Y terminamos diciéndole, ¿verdad?, que su plan de evaluación, ¿cómo está? ¿Cómo saco yo las notas de la evaluación de las pasantías? Hay una evaluación, yo tengo un tutor en mi empresa, que es la persona que me supervisa, es la persona que me orienta, es la persona que me indica las actividades que yo voy a realizar. Eso tiene un valor de 40%. Pero tengo aquí un tutor académico que yo voy y le pregunto, mire, tengo esta debilidad en la empresa, no sé cómo hacerlo, qué me aconseja, cómo lo debo abordar. Esa es la evaluación de mi tutor académico, que va a ser un valor de un 30%. A nosotros nos toca un informe, vemos el informe, tanto de base en tutor empresarial como el académico, pueden verlo, que hace un conjunto, una síntesis de mi labor realizada, que conlleva un valor de un 20%. Y por último, un valor de la pasantía, ya como tal, de las actividades, de cómo se ha realizado, de sus actividades, de esas situaciones que se han podido presentar, que tiene un valor del 10%. ¿Cómo lo entrego y cuándo debo entregarlo? Fíjense que este periodo es bastante corto dentro del proceso como tal. Y tenemos fechas, ¿verdad?, que debemos cumplir ante nuestra instancia superior, que es el Ministerio de Educación, que es para poder organizar ustedes su carpeta y para poder optar al título de técnico superior. Hoy pues se está llevando a cabo el taller de inducción. Dentro de las semanas del 27, ¿verdad?, del 30 de septiembre y en la semana que viene, deben consignar los documentos de la fase 1. ¿Cuáles son los documentos de la fase 1? Las cartas de postulación.
y la carta de aceptación. Fundamental que las entregue. Además de esa carta, en esa misma fase 2, con esa consignación de documentos. ¿Cuál es que tengo yo como la fase 2 que debo entregar? A la empresa me aceptó, aquí está mi carta de aceptación por parte de la empresa y el cronograma de actividades. Esto ya vamos entonces organizando ya su carpeta. Los estudiantes que estén interesados, ¿verdad?, en esta acreditación tienen oportunidad para hacerlo desde el 27 al 8 de octubre. ¿Por qué? Porque en la semana siguiente al 8 se reúne el Consejo Académico y es donde se analizan esas solicitudes de acreditación. Después de esa fecha no hay más oportunidad. Nosotros esperamos dentro de la división que ustedes para la semana que viene ya den inicio a sus prácticas profesionales para que puedan cumplir con las 8 semanas que va a finalizar del 15 al 19 de noviembre, donde ustedes están entregando su informe y consignándolo aquí en pasantía. Para la segunda semana de diciembre, a más tardar, nosotros poder entregar notas a la División de Evaluación y Control de Estudios. Eso es un requisito, ¿verdad? Para poder, acuérdense, para poder ustedes presentar su trabajo de grado, tienen 2 requisitos que lo hablamos esta mañana. ¿Cuál es? Servicio comunitario y haber culminado la pasantía. Esos son sus 2 requisitos fundamentales, ¿verdad?, para poder presentar, defender y presentar su trabajo de grado. Si en esas semanas, ¿verdad?, que les están diciendo, se les puede presentar, mire, yo me enfermé, tengo problemas, no he podido ir, por favor, infórmenlo. Vengan personalmente, pásenlo por escrito para nosotros poder tomar las decisiones pertinentes y favorecerlos en su trabajo. Yo estoy permanente aquí de 8 a 12 del mediodía. Si por X razón me enfermé, no pude venir, X actividad, está el doctor Miguel Martínez también, que le puede asesorar y orientar en cualquier situación que a ustedes se les pueda presentar. En ese sentido, cualquier los contactos, ustedes lo tienen en los correos, es necesario que ustedes tengan su correo electrónico y hay un WhatsApp que nosotros lo informamos esta mañana en el trabajo especial de grado. Ese mismo WhatsApp ustedes lo pueden también utilizar para cualquier información adicional que requieran en relación a su pasantía. Cualquier información extra, con mucho gusto, cualquier aclaratoria que requieran o necesiten, estoy a sus órdenes. Fíjense que esta mañana hablamos que teníamos que tener un pensamiento positivo en lo que estamos presentando, no negarnos a las cosas, siempre ver que lo vamos a hacer y los vamos a cumplir. A veces se nos pueden presentar problemas de comunicación en el hecho que estamos presentando alguna dificultad. Entonces es importante tener, ¿verdad?, escuchar lo que nos están diciendo, hablar, comunicarnos sin ofender, observar lo que está a nuestro alrededor y tener realmente esos valores, ¿verdad?, que nos harán ver entre nosotros más justos que los demás. Entonces, es algo así este pensamiento: escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. 3 valores que te harán ser más justo con los demás. Entonces, agradecida por su atención y cualquier pregunta pues que tengan a bien, con muchísimo gusto se los aclaro. Nuevamente. Ya te lo estamos enviando, el número del móvil. Para que ustedes puedan ingresar ahí correctamente, el del doctor Martínez, y pues siempre me hace llegar y pues respondemos de manera conjunta de cualquier necesidad o requerimiento que ustedes necesiten. Cualquier otra pregunta que tengan. Buenas, profe, yo tengo una pregunta. También sepa, bueno, que como todas las intervenciones que se hacen a través de este medio están publicadas en YouTube, ustedes pueden ingresar al canal del instituto y encontrarán todas las informaciones.
Y como les dije hace rato también, pues también la parte presencial, cuando puedan y requieran información, pues aquí estamos a la orden para atender. Pero pues profesora, si yo estudio informática y la programación es vía remota, como en la mayoría de las empresas me dice que no sé tener presencial. Fíjense, aquí es importante esta pregunta que me hace Sebastián Márquez. Fíjate, él pregunta en relación a informática. Entonces es importante que a través de la empresa, la misma empresa, ¿verdad?, me envíe una comunicación señalando que las actividades que él va a realizar o que tú vas a realizar son de carácter, ¿verdad?, que es a través de la computadora. Yo necesito llevar el registro. ¿Por qué? Porque la normativa me pide a mí que sea presencial. Pero a través de la nueva normativa, la nueva realidad que estamos viviendo, pues hay otras opciones para hacerlo. Pero requiero que tú me envíes o me traigas la información, me lo envíes a través de correo para yo anexarla a la información que nos está viendo. Porque si es que la empresa trabaja de esa forma vía virtual, pues aquí no hay problema. Aquí hay un equipo también trabajando en informática, que es el taller de aquí, y los especialistas, los trabajadores, ellos vienen normalmente a cumplir con sus funciones. No tengo ningún inconveniente siempre y cuando sea una solicitud que me realice la empresa. Profesora, ¿es el mismo tutor académico? Sí, porque el tutor académico te ayuda. El tutor académico, acuérdate que tú vas a formular, tu capítulo 1 es el problema. Dentro del problema tú vas a detectar una situación de la que puede ser de administración, de informática. Dentro de la empresa que tú vas a estar también se van a presentar algunas actividades o acciones, problemas que tienen con vinculación con esa actividad que estás realizando tu trabajo de grado. Entonces es factible, es viable, es lo mejor que las dos actividades puedan realizarse de manera conjunta para que ganen tiempo y no te causen mayor estrés ni en tu trabajo de grado ni en el trabajo de pasantía. Buenas tardes, le puedo escribir por correo para que mi problemática. En relación al servicio comunitario, si es conveniente que te comuniques con la profesora Aura Marina. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en recibir la información que tú me puedas enviar. No hay ningún inconveniente y puedo revisarla. En mi caso, yo trabajo con usted. Pero tienes poca experiencia. Porque no veo. Ya va. Pimienta. Me dice, en mi caso trabajo con usted, pero tengo poca experiencia como usted, como esto sí. Te exige, la ley nos exige que sean 2 años de trabajo continuo para poder acreditar las pasantías. Esa es una normativa ya establecida con anterioridad por el ministerio. Ya te estamos mandando mi correo. Silvia Jiménez. Ver escribir se me hace difícil. Un segundito, por favor. Les digo, entonces mi correo es rosilda.j minúscula gab.v.b. Ese es el correo. Me pueden colocar cualquier información que requieran o necesitan. Como les dije anteriormente, siempre es orden para ayudarlos y orientarlos para que tengan éxito en este su último semestre. Vamos a ver. Andrea, ¿qué dice Andrea? Yo ya recibí con ella, pero piden el documento que valide. Ok. Bueno, si lo resolviste no hay problema. Es fundamental. Lo mismo, fíjate, si tú vas a trabajar con una empresa para traducir, lo que yo requiero para colocarlo en tu expediente es esa carta de un servicio de la empresa donde señala la forma como tú te vas a comunicar con ella, cómo ellos van a contabilizar esas 320 horas, ¿verdad? A distancia, qué es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque los expedientes van al Ministerio de Educación. De manera aleatoria, ellos seleccionan 10 o 11 y dice, bueno, ¿cómo fue su trabajo de grado? Mira, el trabajo lo hizo de manera virtual, qué sé yo, viene 2 veces a la semana y la empresa lo aceptó. Eso debe estar sellado y firmado por la empresa en la cual está realizando su trabajo
su pasantía. Entiendo que el instituto, sí, a veces nosotros tenemos las posibilidades, que hay empresas que nos han llamado o nos han mandado que necesitan pasantes. Por ejemplo, ahorita ya cuando ves con el doctor Miguel se realizaron algunos, sobre todo de turismo y algunas de administración, para el Ministerio de Turismo. Hay unas que son para empresas de esa área. Si nosotros tenemos mayor conocimiento, pues siempre se le están buscando y se le están asignando. Hasta ahora se nos ha acercado el Ministerio de Turismo, que ya se hace la y otras academias pues que podemos, ya, si tenemos conocimiento, siempre se los mandamos por correo y los ubicamos. No hay problema en ese sentido. Que sea otra situación que necesiten. Ajá, para los estudiantes de turismo y hostelería hay algunas agencias de viajes que están requiriendo pasantes también en publicidad. Bueno, fíjate, voy a revisar para ver en turismo si todavía voy a hablar con el profesor Francisco para ver si por ahí hay algunos y te los hago saber. Ajá, este contrato que le envió a la profesora este es de uso personal. Ajá, en los de turismo, por favor, se pueden venir ya y pasar por la institución, porque turismo está necesitando pasante. Por favor, si pueden pasar mañana, es bien importante porque hay algunas posibilidades, pero tienen requisitos, tienen que hacer una entrevista con ellos y traer su síntesis curricular. Traigan de una vez, se entrevista y le hacemos la carta de aceptación para que en el ministerio también se le acepta a la gente de idioma, los muchachos que están estudiando idiomas, también se pueden acercar, que nos están llegando algunas peticiones, pero vengan mañana más tardar, por favor. Hay un formato, no, fíjate, todos los formatos te los vamos a mandar. Hay un formato para el cronograma donde te dice, ustedes lo van a ver cuando tienes que tener todas las actividades y las actividades que están haciendo. Sí hay un formato para que ustedes registren sus actividades. Es el mismo WhatsApp para trabajo de grado de pasantía porque es la misma persona que nos orienta y con mucho gusto pues ahí ustedes nos pueden llegar todas sus sugerencias. Disculpe, el jefe de la división, el profesor Miguel Martínez es el jefe de la planificación institucional. Planificación institucional, una de las funciones es articularnos internamente con todos los demás servicios. De ahí la importancia del trabajo realizado por el profesor Martínez en esta área. Anteriormente, antes que la jefatura de división tuviera mi cargo, estuvo a cargo del profesor Martínez. De allí la posibilidad pues, de organizar y administrar todo lo que es todo trabajo de grado y pasantía, porque anteriormente estuvo a manos de él. No, en este momento para la pasantía, como yo no hago revisión, la que firma los papeles soy yo, profesora Rosilda Jiménez. Anteriormente, el semestre anterior lo firmaba el profesor Martínez, porque él era el jefe de división. Actualmente, él es el jefe de división de planificación institucional. En ausencia, si no estoy por X razón enferma, por ser el jefe de división de planificación institucional, él puede firmar. No hay ningún problema en ese sentido, que por falta de firma ustedes no puedan presentar sus papeles de aceptación o de postulación. Es posible, si la empresa está fuera del país y es venezolano, debe tener un registro, un RIF. Con ese RIF sí se puede hacer la pasantía, siempre que sea nacional y tenga, por supuesto, RIF emitido por la instancia correspondiente. Es posible una empresa que no esté en el país, pero bueno, en forma digital siempre cuando tenga RIF. Ayer comenzó su pasantía. Siempre y cuando, bueno, fíjate bien, visitas tu servicio comunitario, lo aprobaste bien. Ahora debe haber la carta de postulación de la empresa, ¿verdad? Que te acepta para hacer el trabajo y ahí señala las actividades que vas a hacer. No hay ningún problema siempre que tenga el RIC y cumpla con los requisitos que seguimos, que es una cosa diferente. El servicio comunitario, otra cosa, es pasantía. Acuérdate que tu pasantía es la actividad laboral. Vas a hacer actividades, vas a hacer funciones de acuerdo a las actividades que te indique tu supervisión.
no bloqueen más inquietudes. De todas formas, como les dije, siempre a su orden, cualquier sugerencia, requerimiento que puedan, pues acuérdense que este periodo es muy corto, que nosotros ya para el mes de diciembre estamos terminando, que tienen 8 semanas para cumplir con su trabajo. Por eso le indico, insisto, que siempre le presenta cualquier problema, cualquier situación irregular que pueda presentarse en ese proceso, nos lo hagan saber oportunamente para tomar las decisiones que fueran pertinentes para favorecerles siempre a ustedes en este caso, por cuanto ya están en su último semestre. Fuera ese seminario de trabajo de grado, de presentación de su trabajo de grado, el cumplimiento de la pasantía y servicio comunitario. No, fíjense que en este momento no se aceptan las firmas digitales, tenemos problemas, no podemos aceptarlo, ni las firmas digitales ni las firmas electrónicas por los momentos. Si se cambia esa normativa, nosotros se lo hacemos saber, pero por los momentos no se aceptan firmas digitales ni electrónicas. Entonces no es un lineamiento externo, es un lineamiento que viene externo de la instancia correspondiente. Entonces, si cambia esa norma, pues nosotros se lo hacemos saber. Y que la firma es papel y letra. Hasta ahora, como le dije, condición sine qua non. Si se cambia, se lo hacemos de saber oportunamente. Pero yo agradecida con ustedes, estamos a la orden realmente, cualquier situación, como les dije, estamos para apoyarlos, para acompañarlos, para hacerlo, pero es que todos los materiales van a ser enviados por correo. Si en el transcurso de la tarde de hoy, de mañana, no los llega, por favor, háganoslo saber para enviarles el material. Aquí estamos para servirles. Toda esta situación que se les pueda presentar, nos hacen saber que la función de nosotros es acompañarlos, orientarlos para que tengan una combinación feliz de su carrera. Entonces, muchísimas gracias por su atención.